Saludo con mucho gusto, yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy saludamos a todos los que nos hacen favor de acompañarnos en todas las plataformas de Grupo Imagen. Recuerda que también nos puede ver a través de www.imagen.com.mx, donde tiene ahí audio y video. Y puede ver los programas anteriores en YouTube, en Bien y Saludable, para que no perdamos el contacto y siempre estemos en comunicación. Hoy saludamos en especial a nuestros amigos de la ciudad de Chihuahua a través de Imagen Chihuahua en el 97.3 de FM. Y hoy es viernes de sexualidad. Hoy vamos a hablar de los estados intersexuales. Sí. Que suena ahí un poco extraño. Bueno, estados intersexuales. Lo es. Son una serie de condiciones poco frecuentes, pero que han saltado a la luz pública con todo el movimiento de diversidad sexual y con esta tendencia a ponerle letras a toda esta comunidad, ¿no? La LGBTI. no sé qué. Ay, en la y entonces los que se hayan fijado mucho cómo ha ido la evolución. ¿Es ahí también de intersexual? La última ahí de ese conjunto es producto de del activismo intersexual. Que en los últimos años ha estado muy presente, y eso hace que se vuelva un tema de dominio público. Y que tenemos que tratar. Pero déjame darte la bienvenida. Bueno, pues ya estamos saludándonos como muy familiarmente. Pues es que ya eres de casa, doctor Eusebio Rubio, sí, pero no terapeuta sexual, presidente de la asociación, director general, ¿no? De la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Y bueno, mi querido el doctor Rubio ha sido presidente de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y son buenas. Hemos andado muchos años con esto. Ya, y por eso estás acá. La verdad me siento honrada de que nos acompañes en estos micrófonos. A ver, intersexualidad, ¿qué es eso? Pues es un grupo de condiciones, un grupo de circunstancias que, te digo, está muy presente hoy en el discurso de la diversidad sexual, y que antes de esta emergencia, pues prácticamente era una de estas cosas que los que se nos dio por estudiar medicina en algún momento dado de la vida, sabíamos, y que se refiere a una serie de circunstancias en las cuales el proceso de diferenciación sexual, y ahorita me regreso a eso, no ocurre en forma completa o cuando menos en forma común. ¿Qué quiero decir con diferenciación sexual? En el proceso de la gestación, o sea, cuando estamos desarrollándonos intrauterinamente dentro del útero de mamá, el embrión inicialmente está no diferenciado. Los hombres y las mujeres, los que van a ser hombres y mujeres, están creciendo igual, crecen a partir de estructuras, de las mismas estructuras, pero que van diferenciándose. Se van haciendo o hacia el lado masculino o hacia el lado femenino en la mayoría de las veces. Y este es un proceso muy, muy fino y yo diría muy fascinante, que está determinado por una serie de circunstancias. La más temprana es la presencia de un gen que viaja en el cromosoma Y, que es un gen que determina, que es el primer paso de determinación. Y luego, además de ese gen, la presencia de cromosomas y luego las gónadas, es decir, lo que luego van a ser los testículos y los ovarios, a partir de una misma estructura se diferencian en ovario o en testículo, y luego esas gónadas producen sustancias, y esas sustancias van a hacer que todas las demás estructuras, estructuras que conforman los genitales, que salen de hecho de una sola estructura que se llama tubérculo genital, que pues es como un tubo ahí. Pero está padrísimo que de una estructura que es igual de repente se diferencie, y exactamente, crecen, y de hecho, pues por esas razones que no somos tan distintos, es decir, tenemos un origen común, pero que se va manifestando y diferenciando a través de distintos pasos. Decíamos las gónadas, luego las hormonas, luego no nada más las hormonas, sino las hormonas tienen que tener el receptor para que la hormona camine, y luego la hormona tiene que ser metabolizada. Cada uno de estos pasos, ya no me voy a meter en el detalle bioquímico,
de repente las cosas no ocurren como ocurren en la mayoría, para no etiquetar. ¿Y qué es lo que sucede? Se queda Entonces, se queda una diferenciación incompleta. Entonces estamos hablando de una variedad bastante grande de circunstancias en donde en alguna de las dimensiones la diferenciación no es completa. Casi siempre esto es bastante visible en los genitales. Entonces los genitales, pues no sabes muy bien si tiene un clítoris grandote, un pene chiquito o qué. Hay veces que están fusionados los labios mayores, no sabe uno si son labiecitos o si son un escroto. Y hay una cosa evidente de la falla de diferenciación o del proceso de diferenciación incompleta que se ve en los genitales. Pero mi pregunta es, o sea, no es de que tengan pene y vulva, sino que no es como que no se diferenció y está entre uno y otro. Por eso le llamas estado intersexual. En la mayoría de los casos, este es el caso. En la mayoría de los casos, no es que tengan de los dos. De los dos, o sea, no es de que tengan ovarios y testículos, pene y vulva. No. Exactamente, en la mayoría de los casos. Okay. En unos poquitos casos sí tienen un poquito de los dos, generalmente las gónadas. Ya. Las gónadas se quedan sin diferenciar, entonces tiene una gónada masculina y una que se llama ovotestes, esa condición. Ay, en la torre. Y es difícil que eso desarrolle una diferenciación de lo que del problema de la diferenciación. Si no tiene vulva y pene, pues tienen penes que no están bien desarrollados, o bien vulvas que no están bien desarrolladas, o vaginas que no están bien desarrolladas, o pues todo el sistema reproductivo que puede sufrir una diferenciación. Y las trompas de falopio, exactamente, todo el útero, todo eso de repente. Y hay muchos grados en donde esto puede ocurrir, y esto es parte del asunto. Ahora, déjame hacer referencia a por qué es que están con las letras estas de LGTBTI, ¿no? Ahí en la torre, ok. Es, a ver, LGBT es, a ver, es lesbiana, gays, bisexuales y las T's luego las pusieron transgénero, ¿no? Travesti y transgénero. Transgénero, travesti y transexual. ¿se ponen 3 T's? 3 T's ahora. Okay. Y luego después de las 3 T's, una I, que se refiere a los estados intersexuales. Ándale. Y es que ahorita, si quieres, sí, ya te estoy haciendo así con gestos. Estabas comentando, mi querido doctor Eusebio Rubio, acerca de, pues, ¿cómo le llamamos a esto? Los estados intersexuales. Estados intersexuales, no, pero LGBT. Sí, pues son las siglas que identifican la diversidad sexual. Ok. Sí, era un poco la reflexión de cómo llegaron ahí, o por qué están ahí, o por qué reclaman. Fíjate que esta serie de situaciones problemáticas, de desarrollos no diferenciados, antes se llamaban hermafroditismo, y en algunas clasificaciones el nombre todavía, pero da una idea incompleta, porque el hermafrodita se supone que era un ser con los dos sexos, y en realidad no tienen dos sexos, tienen diferenciaciones incompletas. Entonces, bueno, en algunos autores siguen usando el término hermafroditismo, pero el nombre moderno, de hecho, es trastornos del desarrollo sexual. Trastornos. Que no les gusta a los mismos intersexuales porque suena trastornados. Suena trastornado. Y ahí viene la historia. Fíjate que hace como unos 10 años, no, un poquito más, como 20 años, 25 años, el manejo de este es un problema que generalmente se detecta desde chiquitito, claro. ¿no? Entonces lo manejan los pediatras, los cirujanos pediatras, los endocrinólogos. ¿Y qué hacen? Ahí, ¿cómo sabes ahí viene la cosa. O sea, es precisamente ese sí que haces, ¿no? Y que, a ver, pero ¿qué pasa si, imagínate, que ves ahí como más un pene que una vulva, ¿no? Lo primero que se hace es un diagnóstico completo. Pero no puedes saber cuál es la no es preferencia, ojo, que no se prefiere, ¿no? Es la identidad. La identidad sexual, porque está bebé. Ese es el asunto, por lo cual pues están entrando en el reclamo de derechos de la diversidad sexual. Sí, porque imagínate, tú le pones un pene y tal vez su identidad sexual es femenina. Pues eso pasó, ¿no? Eso pasaba, porque el criterio era de facilidad quirúrgica u hormonal. Tiene más pene que vagina. Sí, que es lo que vulva se puede construir más. Sí. Y te digo, esto es una cosa que, pues es que ahora sabemos que la identidad
se determina en forma muy, muy importante con la diferenciación cerebral que también ocurre. Claro. ¿No? Pues ahora es una cosa que está mucho más en el discurso, mucho más, es la manera como hemos dicho, cuando eso quedó claro, es que pues se ha visto lo sin sentido de estar queriendo cambiar la identidad a la gente o la orientación sexual, que no es exactamente lo mismo, pero pues sí con procesos muy, muy parecidos. Pero no es preferencia, no es de que yo prefiero... Sí, no es que se le ocurre, es una cosa que está determinada prenatalmente y que hay procesos en el cerebro que nos resuenan en la identidad. Entonces, cuando una persona transexual o transgénero dices que yo no me siento como me dijeron que me tenía que sentir, lo que pasa es que su resonancia de experiencia interna y su cerebro, esto ya lo sabemos ahora muy bien, funcionan traspuestos, efectivamente, ¿no? Ahora, en el caso de los intersexuales, sabemos mucho menos, pero el reclamo por el cual están apuntados para que se pongan en el respeto a la diversidad, es que esos juicios que se tomaban antes muy a la ligera por facilidad quirúrgica o facilidad de tratamiento hormonal cuando crecieran, ocurre que con frecuencia no empataban con la identidad con la cual se iba conformando el individuo. Cosa que es perfectamente posible si se tiene un cerebro masculinizado o un cerebro con exposición a andrógenos y se tiene una incompleta diferenciación y se decide feminizar a la persona. O sea, reconstruirle una vulva y vagina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El cerebro masculinizado, ese ya se queda masculinizado, porque el otro asunto que es muy relevante de transmitir es que la diferenciación sexual cerebral y genital ocurre durante el proceso de embriológico, de desarrollo intrauterino. En donde aquí hay y se queda así. El cerebro se masculiniza o se feminiza o pero se no queda intermedio genitales. o no. Y sí, los genitales son los genitales. Lo que quiero decir es que eso se queda ya muy incambiable. Entonces, el reclamo... ¿Y qué hacen? O sea, no me ¿qué esperas? O sea, ¿esperas a que ese crezca? Es el reclamo. Por eso en algunos países, como Alemania, por ejemplo, ya se permite registrar a un niño con un género indefinido. ¿Ah, sí? Sí, o sea, ese es un cambio. Género, no sé. Indefinido o intersexual. Precisamente porque el estado de cosas binario, el estado de cosas de forzar, no, tú que eres hombre o mujer, o de lo a que todo los este papás grupo quieran, de ¿no? personas, pues sí, Imagínate. a todo este grupo de personas se obligaba, y esta cosa de esperar a ver cómo se crecía la identidad de esta persona, cómo se aprendía a reconocer, era prácticamente determinado antes de que pudiera decir sí o no la persona. Es decir, pero también el quedarte así en tu infancia con esto, como dices, el hermafroditismo, no está padre. No, claro que no. De repente decir, oye, pues, ¿por dónde hago pipí? ¿Me siento o me paro para hacer pipí? Precisamente. ¿Qué soy? Exactamente. ¿Cómo te llamo? Exactamente. O sea, ¿cómo te llamas, María o Mario? Y el reclamo. Entonces aquí viene la situación. Y por eso el tratamiento de estas cuestiones, que es todos estos estados intersexuales, bueno, no todos, pero la mayoría de ellos requieren una intervención temprana. Y la recomendación internacional es que sea tomada, pero por un equipo muy grande, por cirujanos, endocrinólogos y gente de salud mental, decidir el curso. Porque una de las cosas que está sucediendo, y mira, fíjate, en mucho lo que vamos entendiendo es que gran parte de los desajustes son las rigideces sociales. Estoy de acuerdo. ¿No? Pero también tienes que darle un camino. O sea, es que me pongo a pensar, ¿qué sería peor? Perdón que lo diga así, pero ¿qué sería peor? Quedarte en un estado intersexual, que no sabes si eres hombre o mujer, no sabes cómo te presentan, si eres mi hijo o mi hija. Ahí estás repitiendo, pero eso es exactamente el problema. O tal vez me voy como por la facilidad quirúrgica y si hay algún cambio en la identidad, pues ya se hace a posteriori. No sé, o sea, ¿qué haces ahí? Este tema de estados intersexuales que está muy interesante, mi querido doctor Eusebio Rubio, donde estábamos comentando qué haces. Pues ese es el reclamo, fíjate. Por supuesto que mientras vivamos en una sociedad donde te tienes que definir como hombre o mujer, pues el problema es un problema que casi no tiene solución sin una definición. El reclamo es que precisamente
y por supuesto esto ya es extramédico, es un reclamo social, es un reclamo cultural, es que la sociedad debería de tener un espacio para las personas intersexuales y reconocerlos como tales sin que tengan que definirse. O sea, en México no podría haber un acta de nacimiento. Legalmente todavía no se puede. ¿Y qué le pones? Pues o sea, nace un bebé con... Lo tienes que poner uno u otro, ¿no? ¿Y si entonces, no sabes? Y si, no, pues no, claro que no sabes. ¿Por eso qué haces? Pues nada, ese es el problema. Exactamente. ¿No está legislado esto? Todavía no. ¿No? Eso esperemos que los países estos pues de repente sí nos llevan un poquito de ventaja, porque de repente si no hay ese espacio legal pues se genera esta presión sobre la persona intersexual y una necesidad de definir su identidad antes de tener todos los elementos. Oye, aquí me está diciendo Diasa, dice, ¿cuánto aporta la cantidad de testosterona o estrógeno que el cuerpo humano produce de manera natural para decidir hacia dónde va la definición sexual? Está bien, sí, eso es parte. O sea, haces estudios hormonales. No. Okay. Es uno de los niveles donde esto se determina. Vamos a hacer resumen. Primero, un gen que se llama el gen SRY, que está en el cromosoma, pero da lo mismo. Ya. Luego después los cromosomas, después las gónadas, después las hormonas que efectivamente, si hay más testosterona y más estrógenos, pues entonces se diferencian si un lado el cerebro o los genitales, o si es al revés, pues entonces se diferencian. Y hay otras hormonas también que producen los genitales, pero no nada más, porque luego las hormonas tienen que poder actuar y para eso tiene que haber toda una capacidad metabólica. O sea, tienes que haber las estructuras adecuadas unos para poder... Unos son los receptores, que también pueden fallar, y otros son las enzimas que las metabolizan. O sea, no nada más es medir el nivel hormonal que tiene más estrógenos o testosterona, porque hay estados intersexuales donde la testosterona está elevadísima, pero no tiene el cuerpo, los receptores. Se llamaba síndrome de testículo feminizante, era el nombre anterior. Chale. Sí, bueno, pues son cosas medio técnicas, pero pues ni modo. Pero sí, pero aquí la noticia es, todas estas cuestiones requieren de un abordaje interdisciplinario, digamos, en el cuidado de la salud. No hay un especialista que pueda con toda la complejidad como yo probablemente lo estoy transmitiendo. Y además de lo médico, además del cuidado de la salud, hay una necesidad social también de reconocimiento. Claro. Porque el hecho es que no se puede definir de un lado o en otro en muchas de las condiciones intersexuales. Y también legal, ¿no? O sea, no, claro, pues si estamos atrasadísimos aquí en nuestro país. Pero, ¿qué tan frecuente es pues estos estados intersexuales? No son muy frecuentes, afortunadamente. Pero sí existen. Son rarezas, afortunadamente. Pero bueno, algunas no son tan raras. Por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, que ese probablemente ha de hablar, es una de estas cosas que dan por exceso de cromosomas X alguna diferenciación o problemas de diferenciación. Y algunas de las otras, hay algunas formas que no son tan completas. Es un poco complejo. De poquito el problema de falta de diferenciación. Ay, y entonces, difícil. bueno, aquí yo creo que lo importante es generar conciencia de que esto sucede y de que existe. Y de que necesitamos actuar sobre muchos de estos problemas. Además tienen problemas que si no se atienden de chiquitos generan mucho problema de salud. Entonces, esto es lo primordial. Ya una vez que se tiene la certeza que la cosa puede caminar, pues entonces lo que hay que hacer es respetar y probablemente oírlos y rescatar esta... Y respetarlos. Exactamente. Eso y rescatar esta identidad que probablemente también hace falta pues que suceda lo que ha sucedido con otras. Bueno, ¿qué te digo? Muchísimas gracias, doctor Eusebio.